Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, yo no quería incomodarlos, se incomodaron ustedes. Pero es una forma de honrar la palabra del Señor, hermanos. Creo que le he contado más de una oportunidad que, estando en una iglesia en el cerro, yo dije: hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Como es la costumbre de la iglesia, comencé a leer, y ¿sabe lo que hizo la iglesia? Se puso de rodillas. Y yo quedé súper impresionado porque fue como una sorpresa, pero al mismo tiempo fue muy recogedor, o muy interesante ver el temor con que escuchaban la palabra del Señor. Así que igual les agradezco la deferencia de ponerse de pie. Hermano, para los que hemos sido papá, ni les cuento. El primer hijo o hija que tenemos es absolutamente especial. ¿Sabe por qué? Porque como somos inexpertos, entonces ese primer hijo siempre es súper frágil. Es súper frágil. Y yo le digo porque tengo más de un hijo. El segundo hijo, no, uno se maneja súper bien, no pasa nada, lo mueve para allá, para acá. Pero el primero, hermano, uno no quiere, ¿para qué lado lo acomoda? Y escucha todas las instrucciones, hermano, de los pediatras, de las matronas, de los médicos ahí, para ver cómo llevarlo, para qué lado ponerlo, si es que se pone de lado. Con el primero uno se da el trabajo de ir a ver y le pone la manito aquí en la nariz a ver si está respirando. Eso lo hace uno con el primero nomás. El segundo no, el segundo sabe que no va a pasar nada, que está todo bien. Entonces, mire, yo me imagino la responsabilidad, hermano, de José y de María de saber que tenían esta misión de traer al Hijo de Dios a la tierra. Cuando uno tiene esta responsabilidad, y nosotros creemos, siempre he pensado, a la luz de lo que enseña el texto bíblico, y a nosotros nos interesa bastante en esta iglesia qué es lo que dice el texto bíblico, ¿qué grado de convicción había en José y en María respecto a quién era Jesús? Recordemos que María había recibido la visitación de un ángel que le dijo: lo que tú llevas en tu vientre es el Hijo de Dios. ¡Wow! No era una cosa pasajera, era una cosa grande. Y ella asumió esta misión. Hemos predicado en otras navidades sobre la valentía de esta jovencita que aceptó esta misión de traer al mundo al Hijo de Dios. Así que ella tenía claro. Y dice la Biblia que José, cuando se enteró que María estaba embarazada, quiso dejarla secretamente. Obviamente, porque si el bebé no era de él, entonces era evidente que ella había tenido un acto de infidelidad, y él, por supuesto, estaba absolutamente decepcionado de María. Sin embargo, ¿qué pasa con él? Dice que también va el Señor, envía un ángel y le avisa, le dice: recibe a María, porque lo que en ella hay es del Espíritu Santo, es el Hijo de Dios. Así que este matrimonio, hermano, tiene conciencia de que este bebé no es de ellos. Ahora, quiero hacer aquí un comentario que me parece que es absolutamente atingente a lo que estamos haciendo.
Usted piensa en sus hijos, yo pienso en mis hijos, y es ineludible pensar que son nuestros hijos. Pero déjeme decir una cosa, nuestros hijos tampoco son nuestros. Y eso es una cosa que a veces, pero ¿cómo? La mamá va a decir, pero si yo lo llevé conmigo, ¿cómo no va a ser mío? No, hermanos, los hijos no son nuestros, los hijos son un préstamo de Dios. Es un préstamo con responsabilidad. El Señor nos entrega a los hijos y nos va a pedir cuenta, porque los hijos no son nuestros, son del Señor. Son del Señor. Entonces, yo entiendo, hermanos, que este matrimonio de José y de María tenían, aparte de esa sensación de cuidar a Jesús, tenían una devoción por Jesús sabiendo que era el Hijo de Dios, pero al mismo tiempo tenían una responsabilidad, pero absolutamente abismante. Entonces, no sé hasta qué punto José y María manejarían seguramente alguna de las profecías. Pero si a José le hubieran preguntado 2 meses antes o 3 meses antes de su viaje, cuando recién se enteró que María estaba embarazada, si él estaba dispuesto a hacer un viaje con María a alguna parte, José habría dicho, no, por ningún motivo. Ahora, cuando estaba muy cerca de dar a luz a su bebé, que naciera el bebé, le iban a decir, ¿te gustaría pegarte un viajecito para el sur? Y él diría, ¿pero cómo se te ocurre? ¿No te das cuenta cómo está mi esposa? Está a punto de tener un bebé, por ningún motivo. Pero ¿sabe? Había una profecía del Antiguo Testamento que decía que Jesús no nacería en Nazaret donde ellos vivían. ¿Dónde nacería? Nacería en Belén. Belén Efrata, tú no eres la más pequeña de las ciudades, porque de ti va a salir el Salvador. Eso decía la palabra del Señor. Pero ni José ni María tenían ningún interés de salir de Nazaret, estaban cómodos. Estaba su casa, estaban sus amigos, estaba su iglesia donde ellos asistían, estaban todos los que le conocían, sus familiares, todos vivían en Nazaret. ¿Por qué viajar? Y sin embargo aparece un edicto, como dice la palabra del Señor, de César, el César romano, que dice, todos deben ser empadronados. Era como una votación con voto obligatorio, pero tenían que ir a votar en el lugar donde habían nacido sus ancestros. Entonces, José era descendiente del rey David, y David había nacido en Belén, en el sur de Israel. Y ellos tienen que hacer un viaje, hermanos, que para nosotros puede ser no muy trascendente, desplazarse 80, 90 kilómetros que debe haber entre Nazaret y Belén. A lo mejor nosotros decimos, no, en 1 hora con un auto bueno lo hacemos. Pero hermano, no era el tiempo de los autos y no era el tiempo de las comunicaciones de ahora. Trasladarse 80 kilómetros en ese tiempo era un sacrificio enorme. Con enormes riesgos, con enormes peligros, los caminos eran extremadamente peligrosos, pero no se podía desobedecer la orden del César. Y esto permitía, hermanos, que se cumpliera la palabra del Señor, porque lo que Dios dice siempre se va a cumplir. Y el Señor había dicho, ¿dónde van a ser? En Belén. Por lo tanto, José, con el dolor de su corazón, toma a su esposita y le dice, tenemos que viajar, no puedo desobedecer al César. Y entonces toma a su esposa, que está cerca de tener a su bebé, y hacen un largo viaje doloroso, difícil, hasta que llegan, por supuesto, a Belén. Un viaje no deseado, un viaje profetizado. Sin embargo, cuando uno piensa en este matrimonio llevando a su esposa que está a punto de tener un bebé, seguramente con muchas personas, porque esa de las cosas del comercio que uno ve, o sea, cuando usted ve esas tarjetas donde aparece arriba de una duna, no sé si ha visto esta tarjeta, arriba de una duna va María arriba de un burrito y José va tirando el burrito, solitos caminando por la duna, ya, todo eso es mentira. Y la estrellita que brilla arriba de la duna también es mentira. Nunca fue así, nunca fue así. De hecho, viajar en ese tiempo era tan peligroso que nadie viajaba solo, viajaban en caravanas, con mucha gente y con guardia a veces. Por lo tanto, las costumbres del siglo I nos se dicen que esa venta de la tarjeta resulta romántica, pero es mentirosa. No es así el viaje. Así que fue un viaje difícil, complicado. Cuando llegan a Belén se encuentran con un problema. Belén no era una ciudad grande, sin embargo había nacido el rey David. Y si hay una cosa que sabemos del rey David, que tuvo muchas mujeres y tuvo muchísimos hijos. Por lo tanto, su descendencia era enorme. Cuando llegaban, por supuesto, a todas partes a Belén, todo estaba completo. Todos los hoteles, todos los resorts, la gente que arrendaba piezas, todo arrendado. Y dice que, por supuesto,
José y María golpeando puertas, no había lugar para ellos en ninguna parte. La forma donde acogerse, en el mesón, que era como una posada. Sin embargo, estaba todo copado. Entonces, no puedo dejar de pensar, hermanos, que en algún lugar, siempre he pensado que más que un hombre o una mujer, tiene que haberle dicho al marido, oye, ¿por qué no le damos una mano a esta gente anda solo? ¡Qué privilegio, hermano! ¿Sabe qué privilegio? A lo mejor el marido, con la visión práctica que tiene el hombre, decía, pero ¿cómo los vamos a recibir? Tú sabes que no hay dónde, no tenemos dónde alojarlos. ¿Para qué me pides eso? Pero por último, abajo. Generalmente las casas judías tenían abajo como una cueva donde guardaban sus animales. Entonces, alguna mujer dijo, por último, hagamos un espacio abajo, ahí donde están los animales. Y ahí entonces le dijeron, es lo único que tenemos. El único lugar donde los podemos recibir es donde viven los animales. Me imagino sin duda a José esforzándose para, en esa circunstancia, hacer lo mejor posible. Haciendo aseo, limpiando, poniendo un poco de paja limpia para poder recibir entonces en ese lugar a su hijo que iban a hacer. Es imposible no hacer la mención, hermanos, que habiendo tanto espacio no había lugar para que naciera el Hijo de Dios. Y sin embargo, alguien abrió lo poco que tenía. Y este es un mensaje que para nosotros yo creo que en Navidad es interesante repasarlo. Sabe que Dios no espera grandes cosas de usted. Dios no espera que usted haga lo que usted no puede. Pero que con lo poco que tenemos, digamos, Señor, con esto apoyamos. Dios no espera más de lo que podemos hacer. El problema es cuando no tenemos la disposición. Lo importante es que siempre tengamos esa disposición de abrir nuestro corazón. Que si podemos tender una mano, lo hagamos. Porque dice la Biblia que hasta un vaso de agua, si lo damos en el nombre del Señor, eso no queda sin recompensa. ¿Se fijan? Entonces es importante, alguna familia le ofreció estar entonces con los animales en el subterráneo. Ahí nace Jesús, María, joven pero mujer preparada. No es casualidad, andaba con pañales, tenía los elementos propios para tener a su bebé. ¿Cómo nació? No declara la Biblia eso. Era común que mujeres más mayores, todavía no se formaba la carrera profesional de matrona, así que mujeres mayores tenían la experiencia de traer los hijos al mundo. Alguna mujer que entendiera, a lo mejor le acompañó a la Virgen a tener a su bebé. Y ella lo acomodó, lo arropó en el pesebre y lo recibió. En el capítulo 2, versículo 9 y versículo 10 dice lo siguiente, para ir cerrando esta meditación. Dice aquí, versículo 8 adelante, así, había pastores en las mismas regiones que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí que os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Nueva de gran gozo dada a los humildes. Las nuevas no fueron declaradas a los reyes, a la gente potentada, a los humildes, a los trabajadores que estaban ahí. Y dice el versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El Rey de Reyes, Señor de Señores que había hecho el universo, venía a nacer en un lugar súper humilde. Algunos estudiosos dicen que si Jesús hubiera nacido en un palacio, era imposible que los trabajadores fueran a verlo. Andaban desasiados, con ropa de trabajo, no muy bien oliente, pasado a oveja, no lo habrían dejado pasar. Pero como nació entre animales, entonces vinieron los pastores y a lo mejor supieron que estaba ahí, pidieron permiso, queríamos ver al niño, nos dijeron que había aquí un niño. José le dijo, sí, pasen a verlo. Y esos trabajadores fueron los primeros que fueron testigos de ver al niño Jesús envuelto en pañales. Hermanos, cuando nosotros hablamos de la Biblia y cuando nosotros hablamos de las cosas milagrosas, siempre estamos pensando en las cosas que a nosotros nos afectan o que tienen que ver con nuestra propia vida. Pero le voy a decir una cosa, el milagro más grande en la historia del universo es que un Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra
tomara forma humana y quisiera venir a vivir con nosotros. Ese es el milagro más grande. ¿Cómo un Dios tan grande pudo tomar una forma tan insignificante para venir a vivir en un punto del universo a compartir con nosotros? Entonces, eso es extremadamente grande. Cuando nosotros nos relacionamos con Dios, siempre como que estamos pensando, ¿cómo voy yo? ¿Qué es lo que me bendice a mí? ¿Cómo va mi vida, mi salud, mis recursos, mi trabajo? ¿Qué éxitos tengo yo? Pero, ¿sabe? Olvidamos que lo más grande es que el Hijo de Dios haya venido a compartir con nosotros. Ese es el regalo más grande, el que Dios nos haya dado a su Hijo unigénito para estar con nosotros. Cuando observamos esto, entonces nosotros nos damos cuenta de que el Señor vino a hacer este milagro. ¿Qué pasa después? Dice que coros celestiales vienen a cantar. Mire, no sé si usted alguna vez le ha tocado, algunos hemos tenido el privilegio, bueno, hay todo tipo de gusto en música. Cuando nosotros pololeábamos con mi esposa, me acuerdo que nos íbamos al Teatro Concepción y comprábamos los boletos para ir a los conciertos. Y el caballero de la boletería decía, chiquillo, pero hoy día no hay película, hoy día hay música. Y decía, no, si venimos a eso. Mire, hay una obra que yo lo voy a invitar, que a lo mejor después usted la escuche. Se llama Carmina Burana. Carmina Burana tiene algún momento en que hay una manifestación de coros. Pero yo he escuchado Carmina Burana en CD, eso es una cosa, es espectacular. Pero estar en un teatro o estar en un lugar público donde una orquesta en vivo y un coro en vivo hace sonar Carmina Burana, es que es una cosa extraordinaria. Se te paran los pelos de escuchar toda la orquesta sonando al mismo tiempo y todas las voces a todo dar. Entonces, cuando yo escucho esa obra, siempre pienso, ¿cómo habrá sido este coro que mandaron del cielo? Me imagino que el Señor, cuando seleccionó, dijo, a ver, no, tú no, eres un poquito desafinado, dedícate a otra cosa, te vamos a mandar, pero aquí necesitamos un coro bueno porque vamos a cantarle al Señor naciendo. Ninguno desafinó, ninguno se quedó tibio, no, hicieron un coro y por supuesto fue extraordinario para declarar que el Hijo de Dios estaba naciendo con nosotros. Hermano, todos esos regalos son para nosotros. Esos son los regalos que Dios nos mandó del cielo. ¿Será que nosotros podemos honrar a ese Dios? ¿Entendemos siquiera de qué se trata? Cuando pensamos en el Hijo de Dios, en los coros celestiales, en los ángeles, en la gloria de Dios manifestada, no podemos dejar de mencionar, hermanos, que eso tenía un sentido. El sentido era simple. Antes que viniera Jesús, no había esperanza para la humanidad. Para ninguno de nosotros no había forma de tener salvación. Lo que viene a hacer Jesús entonces es abrir un camino. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Dios ya hizo todo lo que Él tenía que hacer. Él abrió la puerta, Él abrió el camino. El tema es si usted y yo estamos dispuestos a pasar por esa puerta y a caminar con Jesús. Porque caminar en el reino de Dios y caminar por el camino del Señor implica para nosotros el que vivamos en las normas y en los términos que Dios establece. Cuando yo era muy pequeño, y aquí los que tienen un poco de edad, a lo mejor se van a acordar de lo que les voy a decir. Había en la casa de mi abuelo paterno, el abuelo Lucho, un cuadro. Y ese cuadro tenía una parte que era el camino ancho y otra parte que era el camino angosto. No sé si alguna vez alguien vio ese cuadro. Se puede buscar. Y el camino angosto, para entrar por el camino angosto había que pasar frente a la cruz de Jesús. Cuando uno pasaba por la cruz de Jesús, entraba por el camino angosto. Y por el camino angosto, ¿cuántos iban? Poquitito. Por el camino ancho, ¿cuántos iban? Muchos, muchos. Entonces, la invitación hoy día, hermano, es ¿qué significa el nacimiento de Jesús? El nacimiento de Jesús es un camino. Y nosotros necesitamos, hermanos, entender que para ir con Jesús necesitamos entrar por ese camino. Pero en el camino del Señor yo no pongo las normas. En el camino del Señor yo no pongo las reglas. En el camino del Señor yo no me mando solo. En el camino del Señor yo no vivo mi vida como yo quiero.
En el camino del Señor yo tengo que sujetarme a lo que Dios dice. Y eso a nosotros los seres humanos nos cuesta. Nosotros queremos vivir nuestra vida a nuestro gusto y a nuestra manera. Entonces, Él ya hizo su parte, hermanos. Jesús ya hizo su parte al venir a nacer, al crecer, convertirse en un hombre, morir en la cruz por nosotros. Y aunque hoy día nosotros hablamos de Navidad y estamos recordando Navidad, es doloroso pensar en esto. Cuando los ángeles y cuando en el cielo se cuenta la historia, no cuenta la historia del niño tierno que nace en Belén. Cuenta la historia del Rey de Reyes que viene a derrotar a las fuerzas del mal, que viene a salvar a la humanidad. Cuando los ángeles cantan, no están cantando porque nació un niño tierno, están cantando porque está naciendo el león de la tribu de Judá que va a dar la victoria al pueblo del Señor. Es una batalla espiritual y usted y yo estamos en esa batalla. Por lo tanto, hermanos, hoy, hermanos, que es Navidad o que estamos recordando Navidad, hacernos la pregunta: si Él abrió el camino, si Él abrió la puerta, ¿nosotros hemos entrado por ese camino? ¿Nos estamos sujetando a la voluntad de Dios? ¿Estamos viviendo como Dios quiere? Porque esa es la pregunta válida. Nosotros podemos tener un acercamiento a lo mejor ideológico o de simpatía, o hablar como algunos hablan del Jesucito o del Diosito. Todas esas cosas podemos decir, hermano. Pero sabe, nuestro Dios es un Dios grande y poderoso. Y no hay forma de caminar en la voluntad de Dios sino obedeciendo lo que dice su palabra. Por lo tanto, el llamado hoy día es para que este esfuerzo que hizo el Padre de darnos a su Hijo y este esfuerzo que hizo el Verbo de venir a vivir con nosotros no sea en vano. No es solo porque Él me bendice, no es solo porque Él me da pega o me permite estudiar, no es solo porque me sana. ¿Sabe, hermano? Jesús vino para darnos vida y vida eterna. Eso es lo más trascendente. Porque va a llegar un momento en que todos nosotros vamos a partir, nos vamos a enfermar y nos vamos a morir. Eso no es trascendente. Lo trascendente es qué va a pasar cuando pasemos a la eternidad. Eso sí es trascendente. Y Jesús vino, hermano, ¿sabe para qué? Para que cuando partamos a la eternidad podamos estar a cuentas con el Señor. Él hizo su parte. Él hizo el sacrificio. Los ángeles cantaron. José y María hicieron su parte. Ahora la pregunta es si usted y yo vamos a hacer nuestra parte. Esperamos que esta Navidad nos ayude a recordar la humildad del Señor, la sencillez de Jesús, cómo Él vino a nacer en un pesebre, pero sobre todo que Él no vino a darnos una historia tierna, Él vino a darnos una historia de salvación. Esa es la verdad central de Jesucristo. Él es el Hijo de Dios que vino a salvarnos de nuestros pecados. Así que, hermanos, esperamos que el Señor nos dé la sabiduría y la prudencia para decir: Señor, ayúdame a caminar contigo. En tus términos, como tú esperas, que mi vida se adopte a lo que tú quieres, Señor, porque tú eres el Señor y yo soy el siervo. Quiero terminar con esto. Cuando voy a cuidar a mi nieta, jugamos un juego. Todas las veces. El juego consiste en que ella es la princesa y yo soy el siervo. Entonces, dice: Tata, el juego es así. Yo soy la princesa y tú eres el siervo. El otro día yo llegué cansado y dije: ¿por qué no cambiamos el juego y yo soy el príncipe y tú eres la sierva? No, ese juego no me gusta el otro, me dijo. Entonces ella dice: Tata, quiero pan con Nutella. Y como tú eres el siervo, tú lo tienes que ir a buscar. Y yo me lo como. Y yo estoy asumido que estoy al servicio de la princesa. Hermano, usted está asumido que está al servicio del Señor. Usted está asumida y asumido que Él es el Rey de Reyes. Que no es un Dios chiquitito, que no es un bebé débil, sino que es el Señor de señores. Que Él es el que merece la gloria. Y que todo lo bueno que pasa en nuestra vida viene de su mano. Él merece la alabanza y Él merece el reconocimiento, hermano. Y hoy día que estamos compartiendo en este lugar, hermano, podemos decir: Señor, te damos gracias. Porque cuando yo miro mi vida, sé que todo lo bueno que tengo, tú me lo has dado. Tú eres mi Señor. Donde voy, declaro que tú eres el Rey de Reyes. Me identifico como hijo tuyo. Te sirvo, camino a tu lado, Señor. Sigo tus pasos. A pesar de mis debilidades,
sigo avanzando para ser fiel. Y ciertamente ese es el sentido de la Navidad. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Voy a invitarle que incline su rostro un segundo para agradecer al Señor por estar con nosotros y por venir a dar su tiempo y su vida en esta tierra. Señor, gracias por la Navidad.